Tras el abandono definitivo de Maduro a las conversaciones en Barbados, el presidente interino Juan Guaidó dio un nuevo mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la comunidad internacional y al pueblo venezolano. Esta decisión no tendrá vuelta atrás y abre el camino a otras acciones por parte de la oposición para dar fin al régimen usurpador. Ya muchas personas deben de estar celebrando que el capítulo del diálogo ya ha sido cerrado. Es que la crisis del país se acentúa cada día y los venezolanos se sienten cada vez más desesperados al no ver ningún tipo de cambios positivos. Tal es la gravedad de lo que se vive en Venezuela, que aunque usted no lo crea, hasta el encargado de negocios de la embajada de Nicolás Maduro en el Vaticano, Carlos Eduardo García García, pidió asistencia humanitaria a la Orden de Malta para tratar el embarazo de su esposa, puesto que la Cancillería de Maduro no le paga el sueldo desde hace meses. Saquen por ahí sus propias conclusiones para que midan la ruina en que han dejado estos ladrones a nuestro país. Y hablando de los pillos del oficialismo, nos enteramos que el desertor del régimen, Hugo Carvajal, fue puesto en libertad bajo régimen de presentación por la justicia española, quienes además negaron su extradición a los Estados Unidos con un argumento que no debe ser bien recibido en lo absoluto por el gobierno de Donald Trump. Tarek El Aissami, otro de los bandidos de la dictadura, salió de donde se encontraba escondido y lo hizo para lanzar algunas acusaciones en contra de Juan Guaidó. Ya escucharás lo que dijo. Todo esto y mucho más es lo que tenemos preparado para ti en el día de hoy, en el canal que te mantiene informado sobre lo más relevante que sucede en Venezuela, El Faro Informativo. Tras el abandono por parte del régimen de Nicolás Maduro de las negociaciones que se llevaban a cabo en Barbados, bajo la mediación del Reino de Noruega, la administración de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, emitió un comunicado donde explica el reto que el gobierno legítimo de Venezuela asumió desde hace meses, dando cabida a la negociación política con la mediación del Reino de Noruega en búsqueda de una salida política para la crisis y por recomendación de la comunidad internacional. En el escrito describen los planes estratégicos que llevaron a cabo para cumplir con el objetivo final. Sin embargo, expresa que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces. Tras más de 40 días en los que se han negado a continuar con el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó. Es por eso que informan que la propuesta de solución que presentaron con desprendimiento y conciencia del momento que vive la nación ha quedado en manos de los mediadores del Reino de Noruega y de los representantes del usurpador Nicolás Maduro. El gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela agradeció al Reino de Noruega por su facilitación y ratificó lo que siempre ha manifestado en privado y en público: el respeto a las reglas y la disposición para asumir cualquier solución posible que de forma cierta ponga fin al sufrimiento de los venezolanos. Finaliza el comunicado ratificándole al pueblo de Venezuela su compromiso por alcanzar el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, e instando a los venezolanos a prepararse para iniciar una nueva etapa de esta lucha que requerirá mayor compromiso, fortaleza, determinación, sacrificio y convicción de todos. Tras hacerse público el comunicado, el Reino de Noruega reiteró su disposición a seguir como mediador entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Dan Halvor Nylander, a través de su cuenta de Twitter. Noruega está facilitando el proceso de negociación en Venezuela a pedido de los principales actores políticos en el país y reitera su disposición a continuar en este papel siempre que las partes lo consideren útil y avancen en la búsqueda de una solución negociada. Así lo expresó el diplomático. Pero mientras Noruega insiste en que el camino es el diálogo, muchos venezolanos se hunden en la miseria. Y hasta a los diplomáticos de Maduro les ha tocado pedir ayuda humanitaria para poder cubrir con sus gastos personales. Tal es el caso del encargado de negocios de la embajada de Nicolás Maduro en el Vaticano, Carlos Eduardo García García, quien pidió asistencia humanitaria a la Orden de Malta para tratar el embarazo de su esposa, puesto que la Cancillería de Maduro no le paga el sueldo. Y eso no es todo, porque desde hace un año, a los miembros de las embajadas en Europa, el gobierno venezolano tampoco les cancela el seguro social.
Esto nunca llegó a pensarse, pero está sucediendo. No tener recursos ni seguro para atender el nacimiento de un hijo cuando estás en una misión diplomática por tu país es sencillamente grave. Así lo señaló una fuente de la Cancillería de Maduro en Caracas. La Orden de Malta, a quien García le pidió asistencia hospitalaria fundada hace más de 900 años, está cooperando y se encargarán de todo lo que necesite. La misma organización se involucró desde el 2018 en la ayuda humanitaria para los venezolanos que huyen del país y se integró con el gobierno de Colombia para ofrecer servicios médicos a los migrantes que cruzaban la frontera. Su aporte más reciente para cooperar con el éxodo venezolano fue en el mes de marzo pasado, con las gestiones para que el gobierno de Hungría concediera asilo a cientos de venezolanos. Y ya que mencionamos a Europa, les contamos que España anunció la liberación de Hugo Carvajal y negó su extradición a Estados Unidos. La justicia española denegó la extradición de Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, que fue jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, anunció este lunes la Audiencia Nacional. Durante la audiencia de extradición la semana pasada, dijo que Washington estaba inventando los cargos, generando dudas sobre si cooperará en el futuro con Estados Unidos. Esta decisión implicó también la puesta en libertad del militar venezolano que estaba en prisión provisional desde mediados del mes de abril tras ser detenido en Madrid, señaló este alto tribunal encargado de los casos de extradiciones. La decisión no es firme y podrá ser recurrida. Carvajal tendrá que presentarse cada 15 días ante la Audiencia Nacional. Hugo Armando Carvajal Barrios fue director de la Dirección General de Inteligencia Militar con Hugo Chávez y de su sucesora, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, mayor general del Ejército Nacional de Venezuela, y una vez retirado entró en política y salió diputado electo de la Asamblea Nacional por el estado Monagas en el 2016. Conocido como el Pollo Carvajal, Estados Unidos ya lo tenía entonces en el punto de mira. Lo acusaba de ser uno de los integrantes del Cartel de los Soles, la organización de narcos controlada por integrantes del ejército venezolano. En 2014, evitó la extradición desde la isla de Aruba y terminó recalando en Madrid. Enfrentado a Maduro, el pasado febrero reconoció al presidente interino Juan Guaidó en un video publicado en Twitter. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres. Así lo señaló. Unos días después, el 12 de abril, fue detenido en la capital de España por agentes de la policía. Uno que también está siendo perseguido, pero que aún no ha sido capturado, es el Aizami, quien salió de donde estaba resguardado y acusó a Guaidó de narcotraficante. Tarek El Aizami, el vicepresidente para el área económica del régimen de Nicolás Maduro, declaró que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es un criminal narcotraficante. Esto en respuesta a las fotos que han circulado con miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos. Los que están detrás del narcotráfico en Venezuela son ellos, es Juan Guaidó. Ya sabemos quién financia a Guaidó, el narcotráfico colombiano. Así lo expresó El Aizami. Asimismo, agregó que Estados Unidos eligió a un criminal narcotraficante para desestabilizar y tratar de dar un golpe de Estado. Fueron muchas fotos del narcodiputado abrazado a los paramilitares colombianos. Vaya descaro. En otras de las noticias más importantes del día, nos enteramos a través de la Organización de Derechos Humanos Venezuela, Aguarennes, con sede en Miami, que el estado de salud del reportero gráfico Jesús Medina ha empeorado al tener preso más de un año en la cárcel militar de Ramo Verde. Perdió 3 dientes, frontal de la mandíbula y parte del cabello debido a la mala alimentación y torturas por parte de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Así lo señaló a Venezuela Ara Wegner en el comunicado que acompaña a un video en el que la novia del reportero gráfico Sharon Éramo informa de su situación. Medina, de 37 años, también ha sufrido una abrupta pérdida de peso, más de 15 kilos, y su visión ha desmejorado por estar encerrado entre 4 paredes bajo condiciones infrahumanas. Así lo agrega el comunicado. Soy un hombre de palabra y mi palabra es un documento. Le prometo a la población venezolana que seremos libres dentro de poco. Aguanten y levanten la frente. La dignidad no se negocia, dijo Medina en un mensaje leído por su novia.
Con esta lamentable noticia nos despedimos por el día de hoy. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Esto fue El Faro Informativo.